Les anuncio porque es respeto mío, es una formalidad anunciar que la clase va a ser grabada para vuestra seguridad y también para la mía. Muy bien, vamos a ver dónde nos quedamos en la lista. Almir, Jennifer, Janela Maciel, Cristian Andrés, Yoseni, Carmen, Jason, Francesca de Jesús, Mari Carmen, Irene Michelle, Emanuel Bardales, David Cuaresma, Marisela Xiomara, Leila, Ángel David, Miguel Ángel, Liliana Stephanie, Rosa, Alexandra, Luz Noemí, Alexandra Nayeli, Edith Cercado, María de los Ángeles, Tatiana Michelle, Cindy Marián, Kelsey, Paul, Marian, María Victoria, Helga, Verónica, Priscila, Jade Mariné, Milton, Jason Seopa y, bueno, Patrick Silva y Rubit Ramírez. Muy bien, chicos y chicas. Entonces, Profe, ya, nos llama, soy dime, Menos Gisela. ¿cómo estás, Melis? Bienvenida. Disculpa si no te llamé. ¿Ya pusiste tu nombre en el chat? Ah, no todavía, profesor. Coloca, Melis, por favor, tu nombre en el chat, nombre completo y apellidos. Ya, profesor, ok. Listo, Melis. Si algún compañero o compañera falta colocar su nombre, es preciso que lo haga ahora, ¿sí? Ya en otro momento vamos a verificar esa lista completa. Muy No bien, escuché chicos. Entonces, de mi amigo full, Jason, de mi amigo full, no escuché el nombre. que coloque su nombre ahí en el chat, por favor, Jason. Listo, chicos. Vamos a empezar entonces la clase. Permítanme Profesor, compartir lo que he preparado. Dime, Ana María. Ana María, te escucho. Dime, Ana María. Ana María, no logro escucharte. ¿Decías algo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. profe, sí se escucha. Sí, profe, clarito. Ok. Bueno, entonces es un tema de Ana María. Vamos a compartir ya, si es que no hay algún inconveniente, la pantalla. Chicos, ¿se puede visualizar lo que tengo ahí en la pantalla? Sí, profesor. Y Sí, profesor. Sí, genial, genial, profe. muchas gracias. Listo, muchas gracias. Vamos a empezar entonces ya la clase de hoy. Bien, les agradecería que apaguen el micrófono y cuando quieran participar, listo. Muchas gracias, chicos. Vamos a empezar entonces, como ya les había mencionado, semana 4, etapas del desarrollo humano y desarrollo psicosexual. En la imagen vemos el desarrollo de una niña y de un niño y también vemos la imagen de un anciano, ¿sí? Caricaturizado. No es más que Sigmund Freud, ¿sí? Lo sacaron idéntico, ¿sí? Una versión caricaturizada muy simpática. Entonces,
Empezamos, hablamos del desarrollo humano. Es un proceso de cambios. Cuando hablamos de desarrollo humano, hablamos de que es un proceso de cambios cuantitativos, es decir, que se pueden contabilizar, se pueden enumerar, ¿sí? Y también son cambios cualitativos, se pueden describir, son características descriptivas. Todo esto ocurre a nivel orgánico y a un nivel psicológico. Decimos que es a un nivel orgánico cuando existen cambios, procesos de cambios a nivel biológico, ¿sí? Dentro del organismo humano. Y decimos que están a nivel psicológico cuando estos se encuentran a un nivel del sistema nervioso, básicamente procesos afectivos, ¿ok? Entonces, ¿a qué mencionamos o cuando hablamos de factores, mencionamos a factores biológicos y factores ambientales? Ya hemos visto esto en clases anteriores, que los factores biológicos pues tienen que ver con la herencia, tienen que ver con la maduración, tienen que ver con el crecimiento. Y hablamos de factores ambientales, aquellos que tienen que ver con las condiciones que están en el entorno del sujeto, ¿no? Y estos pueden tener características físicas y sociales. Repito, dos factores intervienen en el desarrollo humano, factores biológicos y factores ambientales. Vamos a ver cada uno de ellos, pequeños conceptos solamente para refrescar la memoria porque ya lo hemos visto en clases anteriores, ¿sí? La herencia, ¿no? Recuerden este ejemplo de herencia, ¿no? Es este hijo que está esperando que el papá, ¿sí? En vida le pueda dar un terreno, un bien a su hijo, ¿no? Como parte de la herencia, ¿no? Si tomamos este concepto literal de herencia y lo llevamos a un contexto biológico, vamos a definir que la herencia es un proceso de transmisión de características biológicas, resaltemos esto, ¿no? Características biológicas, ¿sí? Que un sujeto le da, le transmite a sus descendientes. Herencia, en la imagen vemos, sí, a 3 generaciones, ¿no? Maduración. Y esta imagen de la maduración es muy simpática y muy didáctica, ¿sí? Vemos a un tomate pequeño, aún todavía de forma pequeña, el color, las características le dan la impresión de que está verde todavía, ¿sí? Inmaduro, tomando el término de maduración. Entonces, hay todo un proceso, ¿sí? De características, ¿no? En el caso del tomate, características de forma, pero también hay características internas, ¿sí? Que van cambiando. Entonces, cuando hablamos de maduración, vamos a tener siempre en cuenta estos dos procesos internos, ¿sí? Y externos, ahí que están relacionándose siempre. Maduración es el proceso orientado según un plan genético de transformación y complejización de nuestro organismo. Esto le permitirá llegar a un estado de amplitud en el cumplimiento de una función o actividad. Si tomamos el ejemplo del tomate, solo cuando ya tomó la forma, el tamaño y el color es cuando puede ser aprovechable, ¿sí? Lo mismo pasa con el ser humano, y aquí hay un ejemplo más claro, ¿no? Nosotros al nacer, ¿sí? Tenemos algunos sistemas que todavía están en proceso de maduración, caso del sistema óseo, ¿no? Pero cuando vamos creciendo y vamos creciendo en edad también, ese sistema óseo se va madurando, se va solidificando, a tal punto que ya no es un sistema que tambalea inestable, sino es un sistema que le permite al organismo soportar todo el peso del cuerpo, a tal punto de caminar, de correr, de saltar, incluso de practicar deportes extremos, y ese sistema óseo, ¿sí? Es capaz de soportar, esa estructura ósea es capaz de soportar. Maduración. Madurez ya es un término que hace referencias al aumento cuantitativo en volumen. Esto se traduce en la estatura y el peso corporal. La imagen también es muy objetiva. Vemos a un bebé gateando, a un bebé que ya creció, ya puede pararse, ¿sí? Vemos a una niña que ya corre, ¿sí? Y vemos a un casi adolescente, a un puber estable, ¿sí? Un puber que ya probablemente tenga trazado o esté trazando su proyecto de vida, ¿no? Esto tiene que ver, madurez tiene que ver con la estatura y el peso corporal, no se olviden.
Cuando nos referimos a factores ambientales, nos estamos refiriendo, chicos, a ese factor, ¿sí?, que está fuera del sujeto, ¿sí? Olvídense de la madurez, olvídense de la herencia. Estamos hablando ya de factores que están ajenos al sujeto, pero no por estar ajenos al sujeto, ¿sí?, no tienen significancia en el sujeto. Al contrario, ¿sí? Al contrario, los factores ambientales son los que condicionan de manera significativa el desarrollo humano. Y vamos a ver algunos de ellos. La naturaleza, ¿no? Cuando hablamos de la naturaleza nos referimos a ese medio ambiente en el que el sujeto va a desarrollarse y obviamente que es un factor fundamental, ¿no? Aquí en el Perú podemos ver, si queremos utilizar la geografía como un criterio de comparación, si queremos utilizar el clima como un criterio de comparación, vamos a darnos cuenta de que el desarrollo humano en zonas de altura, en la sierra, ¿sí?, o a nivel del mar, en la costa o en la selva, ¿sí?, varían y varían mucho, ¿sí? El clima tropical, templado, soleado, aquí en la selva, con bastante lluvia, ¿sí?, no es lo mismo que estar en una zona costera y tampoco es lo mismo que estar en una zona de sierra. ¿Ok, chicos? Entonces la naturaleza, el medio ambiente, los factores climáticos, sí son preponderantes a la hora del desarrollo humano. Lo mismo ocurre con la familia, el tipo de familia que tenemos, la dinámica familiar que ocurre dentro de nuestro hogar, ¿sí? Los roles que asumen el padre, la madre, los hijos. Todo eso también interviene en la dinámica y en el desarrollo humano. La escuela es un factor importante. No se olviden que la escuela en algún momento fue considerada la segunda casa, el segundo hogar. Ahí uno tiene un maestro, una maestra que cumple a veces el rol materno, paterno que no tenemos o que no tuvimos, ¿sí? Entonces, la escuela se hace tan importante, ¿sí?, toma un rol tan importante ya cuando empezamos a vivir nuestra vida escolar, ¿no?, nuestra vida académica. La comunidad en términos generales también juega un rol importantísimo. Otro de los factores importantes a la hora de la implicancia ambiental en el desarrollo humano es la política y la economía. Hoy en día, chicos, miren cómo está hoy en día nuestra política, ¿no? Cómo esta pandemia ha puesto en jaque mate, ¿sí?, muchos gobiernos. La economía se ha visto afectada grandemente, no solo en el Perú, sino en las grandes potencias del mundo, ¿no? Estados Unidos hoy en día está luchando con este tema de la pandemia, ¿sí?, asistiendo a millones de personas infectadas, ¿sí?, miles de personas muertas, y en medio de eso Estados Unidos está en un debate presidencial. Entonces, si tomamos como referencia al país más poderoso económicamente hablando, social, políticamente hablando, ¿sí?, nos vamos a dar cuenta que ellos también sufren y nosotros más todavía. Miren cómo el desarrollo humano se ve afectado por este factor, ¿sí?, político, económico. No podemos dejar de mencionar la cultura, ¿no? ¿Qué, qué lección nos han dado algunos países al afrontar de manera óptima y adecuada esta pandemia, ¿verdad? Llevando todos los protocolos, cumpliendo con todos los protocolos. Yo sé que nuestra sociedad es una sociedad muy informal y donde la necesidad abunda, pero no tenemos cultura de prevención, no tenemos cultura para asumir una emergencia de la naturaleza de esta pandemia. Se pudieron salvar muchas vidas, qué sé yo, se pudieron evitar tantas muertes, ¿no? Si es que nuestra cultura, es decir, nuestras costumbres, nuestros hábitos serían diferentes. Miren cómo el desarrollo humano se ve afectado también por la cultura, un factor ambiental tan importante. Y no podemos dejar de mencionar a los medios de comunicación. Hoy en día las redes sociales, ¿sí?, las diversas plataformas que existen en el Internet. Un claro ejemplo es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Aquí en este grupo hay compañeros que son de otras regiones, ¿no?
tenemos de Loreto, tenemos de Lambayeque, si mal no recuerdo. Y aquí en la región, pues hay chicos que están en el sur, en el norte, en el centro, ¿no? Tenemos de Moyobamba, Rioja, Nuevo Cajamarca. Miren, chicos, cómo las redes sociales, ¿sí? Cómo el internet, cómo estas diversas plataformas que están existiendo nos permiten interactuar, permiten que el ser humano pueda desarrollarse de una manera integral. Hoy en día, ¿sí? Ya no es una barrera, ¿sí? El aspecto físico. Hoy en día ya no es una barrera, ¿sí? El hecho de estar a kilómetros, ¿no? En distancia, separados kilómetros de distancia. Hoy podemos interactuar sin ningún inconveniente. Entonces, tomen en cuenta estos factores ambientales porque van a ser importantes a la hora de humano, nuestro propio desarrollo. Dicho esto, vamos a empezar ya mencionando las etapas, ¿sí? Por favor, si es que alguien maneja otra teoría donde hay etapas y donde se han mido algunas etapas de las que yo estoy mostrando, no se hagan problemas, no se hagan líos. Profesor, yo tengo etapas donde las edades no se parecen a lo que tú nos estás mostrando, no se preocupen. Ustedes solamente manejen los conceptos que aquí, sí, aquí se les va a explicar. Si en el examen viene, ¿sí? Otras edades, ustedes lo único que tienen que hacer es guardar la relación, porque las características casi son las mismas, ¿sí? Quiero explicarme mejor. Algunos textos señalan, ¿sí? Que existe la etapa prenatal, la niñez, profesor, y la infancia. Algunos consideran que la infancia forma parte de la niñez, ¿sí? Viene la adolescencia, en otros textos la pubertad forma parte de una etapa independiente, pero nosotros estamos introduciendo a la pubertad como parte, ¿sí? De toda una etapa que se llama adolescencia. En otros textos van a encontrar juventud solamente, no van a encontrar como adultez temprana. Van a encontrar adultez y finalmente van a encontrar como ancianidad, senectud o vejez. Pero aquí le estamos dando otro nombre que se denomina adultez tardía, ¿ok? Más allá de eso y más allá de las edades, no se compliquen. Vamos a ver paso a paso y lo van a entender. Empezamos con la etapa prenatal. Como su nombre lo dice, etapa prenatal es la etapa previa al nacimiento. Previa, natal, nacimiento. Etapa previa al nacimiento. Inicia con la fecundación, es decir, el varón y la mujer aportan lo que tienen que aportar y se inicia todo un proceso. Este proceso termina en el nacimiento. Profesor, ¿por qué no a los 9 meses? ¿Por qué no a las 38 semanas? Porque ustedes saben y yo sabemos de que los procesos de gestación varían y no siempre culminan a los 9 meses o 38 semanas, sino que se puede adelantar. A esos nacimientos, ¿sí? Adelantados se les denomina procesos de gestación o nacimientos prematuros. Prematuros, profe. Prematuros. ¿Está bien? Listo. Esta etapa prenatal a su vez se divide en 3 subetapas o 3 periodos o 3 estadios, como quieran mencionarlo. Vamos a utilizar el término de periodo, ¿sí? El primer periodo se denomina germinal. ¿Sí? En algunos textos lo van a encontrar como huevo o cigoto. Repito, periodo germinal denominado también huevo o cigoto. En este periodo característica e importantísima. Y hablamos de la primera división celular. ¿Sí? ¿En qué consiste esta división celular? Consiste en que en esas 2 primeras semanas, ¿sí? La célula conformada por los aportes del varón y los aportes de la mujer, ¿sí? Esa célula se va a dividir en 2. ¿Para qué, profesor? Se va a dividir
Uno, para formar al ser humano, ¿sí? Para que inicie ese proceso de formación del ser humano. Y dos, para formar la casita, el hogar de ese ser humano en formación. Estamos hablando del líquido amniótico y de toda la capa amniótica que va a proteger y le va a servir para desarrollarse de ahí en adelante. ¿Ok? Entonces, este periodo inicial denominado huevo cigoto dura 2 semanas y tiene como característica principal la división celular. No se olviden. Pasadas las 2 semanas y hasta la 8ª semana, viene denominándose ya el periodo embrionario. Ya no hablamos cigoto, sino hablamos de un embrión. Y este embrión, en este periodo, existe una característica principal. Y la característica principal es que se da la organogénesis. ¿Qué es la organogénesis? Es el inicio de la formación de los órganos y que posteriormente van a formar en su conjunto Profe, sistemas. una pregunta, disculpe. Dime, hijo. ¿A las cuántas semanas todavía se puede dar el aborto? En realidad, si va a ser un aborto inducido, voluntario, podemos hablar desde el inicio, ¿sí? No se olviden que el término de aborto es cortar un proceso. Abortar significa cortar un proceso. Y ya sabemos que el proceso no inicia recién en el embrionario, el proceso ya se inició desde la fecundación. Entonces, aborto se llama ya cuando se ha cortado el proceso de fecundación. ¿Ok? Las pastillas del día, las pastillas del día siguiente son pastillas abortivas, ¿sí? Pero a diferencia de las pastillas anticonceptivas, las pastillas anticonceptivas juegan un rol que ya, o sea, cortan todo proceso de vinculación entre el aporte del varón y el aporte de la mujer, ¿sí? Esto es un tema polémico, ¿sí? Esto es todo un tema polémico, obstetras, médicos, ginecólogos, con diferentes enfoques, ¿sí? Con diferentes enfoques, tienen su propia forma de abordar este tema. Desde un punto de vista psicológico, aborto se denomina cuando se corta un proceso y la etapa prenatal inicia desde la fecundación, ¿ok? Entonces estamos hablando desde la etapa denominada huevo o cigoto. Profesor, Sí, dime. ¿cómo cuántas veces es bueno tomar la pastilla del día siguiente? 2 al año. Mira, hija, no, ¿Por qué? en realidad, esas pastillas, si tú me pides una recomendación, mi recomendación sería que no las tomes, ¿no? Pero si es que ya la tomaste y la pregunta es para que en las próximas veces no vuelva a tomar, ¿sí? La recomendación médica es que no abuses de 3 al año, ¿no? Porque ya puede tener reacciones en tu organismo, básicamente reacciones que afecten todo tu sistema reproductivo. Sí me estás entendiendo, ¿verdad? Profe, ¿y usted está a Entonces, favor o contra el aborto? ¿perdón? Sí, te ¿Usted entiendo. está a favor o contra? Ustedes saben que yo soy un profesional, una persona que estoy a favor de la vida. Yo soy pro vida, ¿sí? Siempre. Todos pensamos Bueno, eso. sí, sí. Bueno, desde que mi vida empezó a cambiar, soy pro vida, ¿no? Pienso ahora de manera diferente. Igual Ok, yo. chicos, muchas gracias. En realidad no estoy intentando hacer una apología de lo que yo pienso, ¿sí? Solamente Profesor, estoy respondiendo las preguntas y dime. la pastilla del día siguiente no es un método anticonceptivo, ¿no? Para nada, no es un método anticonceptivo. Eso está claro, eso que quede claro. ¿Ok, chicos? No, chicos, que no se malinterprete. El tema
El tema que estamos desarrollando, sí, el tema que estamos desarrollando, si bien es cierto, tiene que ver con lo que ustedes están preguntando, pero no es el objetivo de la clase, ¿sí? Simplemente estoy respondiendo algunas preguntas y bueno, muchas preguntas ya tienen un enfoque personal y les estoy dando un punto de vista personal. Vamos a pasar entonces, ¿sí? Vamos a pasar ya entonces a este periodo embrionario. Es un periodo que va desde la segunda semana hasta la octava, se da la organogénesis. Aquí aparecen las tres capas celulares que al final van a desarrollar a los órganos y que se van a convertir estos órganos en su conjunto en sistemas. Aquí las capas celulares son las más internas, se denominan endodermo, la capa intermedia se denomina mesodermo y la capa más externa se denomina ectodermo. Pasada la octava semana y desde la novena hasta el nacimiento, se denomina periodo fetal. Este periodo fetal es un periodo de crecimiento rápido. Si aquí hay una característica, la característica es que las estructuras, ¿sí?, ya desarrolladas en el periodo embrionario, lo único que alcanzan es maduración en sus estructuras y perfeccionamiento, es decir, crecen. Voy a colocar un ejemplo, espero que lo puedan captar. Una persona que está gestando, ¿sí?, una mujer gestante, probablemente hasta la 10ª semana, 11ª semana o 12ª semana, casi físicamente, casi no se nota, ¿sí?, no se llega a percibir que está gestando. No hay cambios aparentes. Digo aparentes porque lo estamos viendo nosotros a ella, ¿no?, a esa mujer gestante, pero probablemente ella sí ya haya tenido mareos, bochornos, que probablemente el olor de la comida le esté provocando náuseas, etcétera, etcétera. Pero cambios físicos aparentes no hay en esas primeras semanas. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la teoría. La teoría explica que a partir de la 9ª semana, ¿sí?, aproximadamente empieza esa característica del crecimiento rápido. Y nos vamos a dar cuenta que a partir del 3er mes o 4.º mes de gestación, ya se nota la barriguita, ¿no? Ya se nota el vientre que está creciendo. Y es en este periodo donde el médico ya puede hacer sus exámenes 3D, 4D, ya puede fijar el diámetro de la cabecita para ver si hay alguna anomalía, ¿sí? Ya puede ver la postura fetal, si es que se está acomodando o no. Incluso al pasar los meses o al pasar las semanas, ya se puede diferenciar el sexo, ¿sí?, del feto. Estas ayudas tecnológicas favorecen mucho a la medicina, ¿no?, para poder controlar, para poder detectar alguna enfermedad o alguna malformación en el feto. ¿Ok? Todo eso en el periodo fetal. Entonces, la etapa prenatal, como repito, inicia desde la fecundación y termina con el nacimiento. 13 etapas se distinguen: germinal, llamado huevo cigoto también, embrionario o fetal. Aquí vemos una lámina muy... Dime, hija. Profesor, una pregunta. ¿Por qué en algunos casos una mujer cuando está embarazada tiene sangrado, al parecer supuestamente su regla, y muchas no se dan cuenta de estar embarazadas? ¿Por qué sucede esto? Sí, lo que dices es cierto. En algunos casos, se ha detectado, se ha visto por experiencias, y esto está documentado, de que señoritas, creyendo de que se les ha venido su regla, han visto un sangrado. Sin embargo, ha sido un aborto, ¿sí? Un aborto no provocado. Entonces, la práctica de algunos deportes extremos, manejar bicicleta, quizás jugar vóley, una caída, alzar peso, no sé, todas esas circunstancias forman parte, ¿sí?, de abortos no provocados, ¿sí?, es decir, abortos inconscientes. Eso sí está documentado, eso sí es cierto, eso sucede mucho en la realidad y es preciso, chicos, de que tengamos mucho cuidado, ¿no? Una persona que ya
ya practica o ya ha iniciado su vida sexual, tiene que estar siempre pendiente de las consecuencias de su vida sexual, ¿no? Aquí, si tú no te proteges, lo más probable es de que puedas quedarte embarazada, ¿sí? El varón también eh, puede cuidarse ya con esto, ¿no? Tienen que tener mucho en cuenta esto, chicos, ¿ok? Ha habido casos también, ha habido casos de señoritas, y esto lo mencionamos la semana pasada, de señoritas que tienen 13, 15, 16, 18, 20, 30 años y no han visto su regla, ¿no? No han visto su menstruación. Y esto ya forma parte de la maduración de los órganos sexuales. En este caso, la inmadurez de algunos órganos sexuales, ¿verdad? Y podemos tomar muchos ejemplos más. Profesor, ¿Ok? Profesor, una pregunta. Sí, dime. Cuando estás embarazada, ¿se siente los cambios así por si acaso en sus senos o algo así? ¿O le Sí, duele o le sí, hincha? yo recuerdo haber conversado con mi esposa y ella me decía de que su seno le dolía, no podía tocarse, el pezón cambiaba de color, entonces esas cosas sí suceden, ¿ah? Esos cambios sí son percibibles, o sea, sí se pueden percibir, Pero pero no eso son en las siempre, primeras semanas. claro, y además Profesor, no, a ver. profesor, pero según lo que yo he leído, técnicamente, cuando tú ya has hecho el proceso de fecundación y has quedado embarazada, eso ya no vendría a ser tu regla o tu periodo menstrual, eso ya vendría a ser parte de un síntoma del embarazo, ya sea que, como decir que tu embarazo no está yendo bien, o simplemente es como un proceso donde tu cuerpo también bota sangre. No, ya puede ser bueno o malo en la mujer. Eso Claro. fue lo que yo O leí sea, hace un tiempo. o sea, para entenderte, entonces no Profesor, ¿y ese necesariamente fue un sangrado? aborto. Sí, No fue, profesor. espera, no fue un aborto entonces. Ajá, a O veces sea, no es, el proceso de gestación siguió. sí, por decir tú, a veces no necesariamente viene por el aborto, sino también porque el mismo cuerpo de una mujer, bota esa sangre, Claro, claro. ya sea el, Ahora sí entiendo. Ya, ahora sí ya entiendo tu pregunta. Yo pensé que te referías a un aborto. Ocurre también, como dice su compañerita, de que esta mujer es consciente de que está gestando, ¿sí? Y en ese proceso de gestación, ella ya sabe que está gestando, es más, ya tiene fecha, médicamente ya está corroborado de que está gestando, pero ve descensos, ¿no? Ve descensos, no a un nivel de menstruación, pero sí ve descensos de sangre. Ya esto es un indicador de que algo malo está ocurriendo, ¿sí? Lo más probable es de que algo malo esté pasando en el proceso de gestación. Aún así, aún así existen casos de mujeres que en sus primeras semanas, incluso ya en la etapa del embrión, ¿sí? Ven descensos de sangre, pero aún así el proceso de gestación sigue, obviamente con cuidados, obviamente ya médicamente haciendo los seguimientos del caso para evitar, ¿sí? Para evitar un aborto por ahí que no se quiera. Eso ocurre también y eso es cierto. ¿Alguien más quería preguntar? Profesor, justamente eso le estaba preguntando. En donde Sí, vivo discúlpame ocurrió porque no entendí. un caso parecido a que, bueno, la señora en realidad no sabía que estaba embarazada y sangraba normal y recién al tercer mes, cuando vio cómo era una persona flaquita, vio que su abdomen había crecido algo y ahí recién se dio cuenta que estaba embarazada. Pero lo que ahí pasó fue que ella, sin saber que estaba embarazada, tomó una pastilla y eso fue lo que le causó el aborto y más no el sangrado. Mm, claro, el sangrado era como un aviso, ¿no? Una llamada de alerta. O bueno, esas cosas ocurren. Chicos, lo único que les puedo decir ya para cerrar este tema es de que
Si ya vamos a iniciar nuestra vida sexual, tengamos mucho cuidado, no nos apresuremos, vayamos con calma. Los problemas vienen después cuando hacemos un uso y un abuso de nuestra vida sexual. Vayamos con calma y eso les va a favorecer cuando estén en la otra etapa, ¿no? Ustedes cuando estén en la etapa de la juventud, yo creo que esa es la mejor etapa ya para disfrutar de la vida sexual, no ahora, ¿sí? Y si pueden aconsejar a alguien, utilicen estos temas o lo que aquí estamos acordando para aconsejar o orientar. Está bien. Chicos, continuamos. El desarrollo del periodo prenatal tiene esta imagen. Por favor, analicémosla un ratito y van a darse cuenta en imágenes todo lo que ya hemos mencionado. Profe, una pregunta. Sí, dime. En el caso del aborto por una violación, ¿en ese caso sí estaría permitido o no? ¿Qué opina usted? ¿Cuál es tu nombre? Ángel David Pérez Alvarado. Ángel. Ángel, mira, es un tema muy delicado, es un tema súper delicado, súper sensible y quizás mi respuesta no vaya a gustarte, va a depender mucho del enfoque que tú tengas, de cómo percibas este problema, porque sí es un problema de índole psicosocial. Yo considero de que más allá de las circunstancias o situaciones en las que se ha dado la gestación, yo creo que la vida merece mucho respeto. ¿Sí? La vida vale mucho, entonces, bajo esa premisa que yo te planteo, considero de que aún en esas circunstancias crueles, horribles, en las que se ha dado el proceso de gestación, considero de que la vida hay que cuidarla. ¿Sí? Ya, profe, Claro que, estoy totalmente de claro, acuerdo con usted. sí, ok, bueno. Cada uno tiene su forma de ver esto y bueno, no quiero generar polémica, yo quiero continuar más bien con la clase. ¿Está bien? Empezamos a ver ahora, eh, esto lo vamos a pasar, ¿sí? Esta es una comparación entre la vida prenatal y la vida postnatal. Vamos a pasar esto, yo quiero que les voy a, no se preocupen, les voy a transmitir las diapositivas para que ustedes lo analicen. Esto es un cuadro comparativo muy interesante, pero vamos a pasar ya a la etapa que sigue. Ya el ser humano nació y cuando nace ya empieza otra etapa, ¿no? La etapa se denomina infancia, que va desde los 0 años hasta los 6. Dijimos que el primer mes de vida se denomina periodo neonatal. Neo, nuevo, nato, nacimiento, nuevo nacido, ¿no? Este primer mes de vida tiene sus propias características, que ya lo vamos a ver en la lámina que sigue. La primera infancia, entonces, va desde los 0 hasta los 3 años. Se denomina así a esa primera etapa de la infancia, donde básicamente la vida está orientada cognitivamente al uso de los reflejos, no actos involuntarios. Hay una dependencia casi total hacia la mamá o hacia las personas que cuidan de ese bebé. Y la segunda parte ya viene a ser la segunda infancia, ya un periodo más ligado al juego, más ligado a la separación de ese infante de su mamá, de su entorno más cercano. Esto lo vamos a ver a continuación. Dijimos entonces el periodo neonatal es el primer mes de vida. Aquí aparecen los distintos reflejos que no son otra cosa más que acciones involuntarias, ¿no? Que se producen básicamente por actos instintivos, ¿no? El primer reflejo, el reflejo de succión, y tiene que ver con que el bebé recién nacido, ¿sí? Y durante sus primeros días o sus primeras semanas, de manera instintiva, con la cabecita, busca el pecho de su mamá y coge el pezón con la boca.
Uno, para alimentarse y dos, para satisfacer una necesidad que Freud va a denominar, ¿sí?, la fase oral, el desarrollo de la fase oral. Entonces, este reflejo de succión es un reflejo porque nadie le enseñó al bebé, ¿sí? Nadie le dijo qué es lo que tiene que hacer, sino es un acto instintivo para poder sobrevivir, ¿no? Alimentarse, tiene que buscar cómo alimentarse. Después tenemos el reflejo darwiniano, que tiene que ver con la palma de la mano, ¿sí? Cerrar con mucha fuerza. Después tenemos el reflejo de natación. Esto es súper interesante porque se han hecho experimentos para determinar este reflejo y todos los bebés cuando no tienen todavía más de un mes de vida, tú lo colocas en un recipiente con agua, en una piscina, lo sueltas y no se ahoga, no se hunde, todo lo contrario, pareciera que fuera un campeón en natación, realiza movimientos coordinados, hace nadados en pecho, de espalda, estilo mariposa y todos los estilos habidos y por haber. ¿Sí? Lo mismo pasa con el reflejo de cuello tónico, el reflejo de Moro y el reflejo Babinski. ¿Sí? Eso lo van a ver con el texto ya ustedes más a profundidad. Si alguien quiere consultar de esto o de otro tema que estamos pasando rápidamente, ustedes ya saben, ahí tienen mi WhatsApp y podemos platicar de ello. Ahora entramos ya a la primera infancia pasado el segundo mes. Y vamos a ver que hay un desarrollo motor. El desarrollo motor hace referencia al desarrollo que implica los movimientos de ese bebé, de ese infante. Y aquí hay tres tipos de desarrollos. Un desarrollo cefalocaudal que va desde la cabeza hasta las partes inferiores. Repito, cefalocaudal se llama porque el desarrollo inicia en la cabeza y se extiende hasta las partes inferiores. ¿Sí? A ver, el ejemplo es bien claro. Dice, Alex, antes de pararse, lo que aprendió primero es a sostener su cabeza. Y eso es cierto. Un bebé, ¿sí? Un bebé no tiene control de su cabeza y va pasando el tiempo y ya empieza a sostener, ¿sí?, su cabecita. Por eso es cuando nosotros cargamos a un bebé, la mamá siempre nos va a recomendar, agárrale de su cuellito para que la cabecita no se desplome. Van pasando las semanas y vamos dándonos cuenta de que ya el bebé tiene, obviamente antes de caminar, incluso antes de pararse, el bebé ya tiene, ¿sí?, el sostén de su cabeza. A eso se le denomina desarrollo cefalocaudal. El desarrollo próximo distal hace referencia a ese desarrollo que se va desde el centro del cuerpo hacia lo más alejado de este. El ejemplo es preciso. Laura mueve primero sus brazos, después su mano y por último sus dedos. ¿Sí? No sé si ustedes se han percatado, vamos a hacer el ejemplo en un niño en un infante que está en el jardín, ya tiene 4 años, y se van a dar cuenta que recién a partir de los 4 años, ya ese infante ya puede coger, o perdón, a veces desde los 3, ¿sí? Ya puede coger un granito de arroz, ya puede coger un grano de maíz. Eso no ocurre en etapas anteriores, en años anteriores. ¿Saben por qué? Porque aquí se cumple la teoría del desarrollo motor próximo distal. Lo primero que se desarrolla, ¿sí?, son las partes anteriores, es decir, antes que se desarrolle la motricidad fina, es decir, los dedos, coger, abotonarse o coger partículas pequeñas, antes de hacer eso, el bebé tiene el control de su mano, agarra cosas grandes. Antes de que agarre con las manos, ¿sí?, tuvo el control de los brazos y así sucesivamente. A eso se refiere con el desarrollo próximo distal. Y finalmente tenemos el desarrollo simple y complejo, que es un desarrollo donde se aprenden conductas más simples hasta las más fáciles, ¿sí?, para desarrollar las más complejas. Diana primero aprende a caminar y después a correr. Son pocos los casos, chicos, donde se ven a sujetos que antes de gatear caminen, ¿no? Casi siempre, digo casi siempre porque hay casos aislados, pero hay casos donde
El sujeto no gateó nunca y de frente se paró y caminó, ¿no? Entonces, este desarrollo motor nos dice de que hay procesos. Primero debemos de gatear, después debemos de pararnos, después de pararnos darnos algunos pasos y después ya caminar con cierta estabilidad y finalmente correr, saltar, brincar, etcétera. ¿Ok? A tomarlo en cuenta entonces. Vamos a ver esta siguiente lámina, es una lámina resumen, ¿sí? De toda la infancia. Vemos algunas características hasta los 6 años. Miren chicos, es interesante ver esto. En esta lámina vemos a niños de 1 a 2 años, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 5 y de 5 a 6. Perdón. Y nos damos cuenta, pues, cómo va este desarrollo, ¿verdad? Desde gatear hasta dar el primer paso, caminar, ¿sí? Ya coger un objeto, seguir ese objeto, ya caminar con cierta estabilidad, empezar a trotar, a correr, empiezas a saltar, después ya juegas en equipo, ¿no? Ya practicas una disciplina deportiva, saltas, te trepas, caes del árbol, otra vez subes, etcétera, ¿sí? Esta es una imagen muy didáctica y resume todo lo que es el desarrollo motor en la infancia. Ahora, esta primera infancia tiene un desarrollo cognitivo muy interesante. Vamos a analizarla. Cuando decimos desarrollo cognitivo nos referimos básicamente al desarrollo que le permite al ser humano adquirir procesos de aprendizaje, ¿sí? En el lenguaje, en la comunicación, en la inteligencia, ¿sí? En eso, en la retención de recuerdos, es decir, la utilización de la memoria y otros procesos más. Dice que al nacer el ser humano puede detectar cualidades sensoriales y que el llanto es su primera fuente de comunicación. Claro, y es que el bebé cuando quiere comer lo que hace es llorar, el bebé cuando tiene sed lo que hace es llorar, el bebé cuando tiene frío o quiere que le cambien lo que hace es llorar, ¿sí? El tiempo va pasando y después del segundo mes ya empieza a reír y es súper contagioso escuchar a un bebé reírse, ¿no? Existen videos virales donde los bebés se ríen y cómo esa risa de esos bebés nos contagian. Y eso tiene una explicación, porque el llanto o la risa de un bebé, ¿sí? No tiene ningún tipo de discriminación. No hay ese sesgo que el adulto le da. Nosotros cuando nos reímos, ya nos reímos con ciertos parámetros que la sociedad muchas veces nos impone, ¿no? El bebé ríe sin ningún miramiento, no le importa nada, se ríe y se ríe muy rico. Entonces, esa es una explicación del por qué es tan contagioso la risa de un bebé. Pasados los 3 meses ya hay sonidos, hay como ecolalia, ¿no? Ya el bebé empieza a emitir algunos sonidos que parecen palabras. Esto al 6.º mes ya se convierte en un balbuceo. A partir del 6.º mes ya más o menos se le entiende un poquito, ¿no? Al bebé. No dice agua, dice agú, ¿sí? Agú, no dice mamá, dice mamá. Ya intenta, ¿no? Hay un amague de decir las palabras. Entonces también utiliza los gestos para comunicarse con su dedito, ¿no? Con su boquita, con su lengua. Al sacar la lengua está expresando algo, ¿no? Al alzar la manito o apuntar con el dedito, ya hay esa comunicación gestual y es importante, ¿no? El balbuceo, los gestos, ya la mamá ya interpreta lo que el infante necesita o quiere. Esto es importante, ¿no? Es común ver cómo llegan personas a visitar a un bebé y las personas que visitan intentan descifrar lo que este bebé quiere decir, ¿no? Con sus gestos o con sus balbuceos. Llega la mamá y le dice, no, hay tanto, después no entienden, está pidiendo agua.
Ah, ¿y cómo ya se ha entendido? Dicen, ¿no? Entonces, aquí se puede evidenciar la cercanía que existe entre la persona que cuida al bebé, que ya eh, hay un seguimiento, hay una continuidad, y es por eso que detecta todo, ¿no? Y puede conocer esos detalles. El tiempo va pasando y ese infante ya aumenta su vocabulario, ¿sí? Sus gestos ya se hacen más reales, ya utiliza una gesticulación simbólica y es más fácil de entender. Su vocabulario de 50 palabras puede aumentar y llegar hasta los 400. Ya utiliza verbos, ya habla con 2 palabras o utiliza oraciones con 2 palabras, ¿no? Dice mamá teta, ¿no? Haciendo referencia a que quiere teta, ¿no? Papá agua, dice, quiero gol, ¿no? Pásame la pelota, entre otras frases que ya son comunes en los infantes pasadas las 16ª semanas. Ya podemos llegar hasta los 3 años donde el vocabulario ya se ha extendido, ya casi se aproxima al lenguaje, ¿sí? O al tipo de comunicación de un adulto, ¿no? Y nos sorprendemos cuando vemos a chicos menores de 3 años que hablan igual que viejitos, ¿no? Ay, mi hijito es un viejito, dice. Un viejo es cuando habla. Probablemente haya tenido mucha estimulación, probablemente haya tenido un entorno que le ha favorecido, ¿sí? La utilización de este tipo de comunicación. Finalmente, el desarrollo afectivo y el desarrollo social tienen mucho que ver con la relación que se establece entre los hijos y los padres. Básicamente la relación que se establece entre los hijos y la madre, ¿sí? Se han hecho experimentos, se han hecho estudios donde se ha podido detectar, ¿sí? A los hijos que crecieron con el cariño de madre, con el afecto del padre, ¿sí? Que han sido hijos, ¿sí? Que toman decisiones, han sido hijos seguros de sí mismos, han sido hijos que no tienen miedo a arriesgar, ¿sí? Donde sus relaciones interpersonales es más favorable, a diferencia de hijos que han crecido con hogares disfuncionales, donde la mamá nunca estuvo, donde el papá sí estuvo, pero estuvo de manera simbólica nada más, jamás ejerció el rol del padre, y vemos que esto a la larga puede generar mucha desestabilidad, ¿sí? Puede generar incluso la no identificación con su sexo, ¿no? Aquí hablamos ya de que no se orienta sexualmente de acuerdo a su sexo. Estos estudios demuestran entonces que el rol afectivo en esa primera etapa, ¿sí? Después de nacer es importantísimo, chicos, importantísimo, ¿ok? Socialmente, Erik Erikson señala de que se presenta el conflicto de confianza versus desconfianza, y esto tiene que ver mucho con lo que ya les dije, ¿no? Un infante en esta etapa, ¿sí? En esta etapa, si tiene un entorno favorable, se va a sentir seguro de sí mismo, se va a sentir confiado del entorno que le rodea, no va a tener temor, no va a tener miedo, a diferencia de un infante donde su entorno es desfavorable. Cuando ya pasamos los 3 años, y esto es hasta los 6, hablamos de la segunda infancia. Aquí hablamos también que existe un desarrollo motor, cognitivo, afectivo y social. Y aquí el desarrollo motor ya es más evidente, porque el infante ya camina, ya corre, probablemente ya realice actividades físicas más que le faciliten o le favorezcan, ¿sí? El desarrollo muscular también, ¿no? Ya empieza a jugar en grupos, ya empieza a jugar juegos cada vez más exigentes, y hay un dominio de la motricidad gruesa y fina, ¿no? Como les decía, ya puede abotonarse la camisa, ya puede coger objetos pequeños sin ningún problema. Aquí hablamos también del desarrollo cognitivo, ya el manejo de la función simbólica es más preciso, ¿no? Jaimito, por ejemplo, dice, canta en la ducha tal cual le escuchó cantar en la radio, ¿no? Parece un lorito, repite todo lo que escuchó, y eso forma parte de su desarrollo cognitivo. Cuando a veces visitamos la casa de un familiar, escuchamos a ese infante
hablar lisuras, hablar malas palabras, ¿no? Disculpen lo que voy a mencionar, pero es así, ¿no? Ese infante dice, carajo, mierda. A veces le conchea a la mamá, ¿no? Le menta a la madre. Y la mamá dice, ay, yo no sé a quién le ha sacado este Jaimito. ¿A quién le debe escuchar? Total, Jaimito le escucha a mamá, le escucha a papá, o quizás lo que ve en la tele, o quizás lo que escuchó del vecino. Y él no es muy consciente, ¿sí?, de lo que está diciendo, por eso lo dice. Y aquí es importante el manejo adecuado de los papás para poder tratar estos temas. En el desarrollo afectivo también hay un desarrollo de la simpatía. Y miren, chicos, el infante a partir de los 3 años ya empieza a responder a los intereses de aquellas personas o de aquellas cosas que le gustan. Ya aquí se hace muy notorio el egocentrismo. El niño que dice, o perdón, el infante que dice, esto es mío, ¿no? Visita la casa de su amigo, coge un juguete y dice, este es mío, ¿no? Egocentrismo, ¿no? También se ve ejemplos como el que está en la lámina donde dice, Roy se junta más con Hugo que con Patricio porque le gusta jugar lo mismo. Claro, Roy elige con quién jugar de acuerdo a su conveniencia, a sus intereses, ¿no? Esto se nota mucho en la segunda infancia. En el desarrollo social, Erickson menciona que aparece la crisis de la iniciativa versus la culpa, y esto se evidencia fácilmente. Ustedes observen donde hay un niño de 3, 4, 5, 6 años, si ese infante, es un infante proactivo, es decir, le dice a su mamá, mamá, dame la escoba, yo voy a barrer. Probablemente uno saca su cuenta y dice que este infante, ¿sí?, socialmente ha sido favorecido, porque este infante tiene iniciativa de hacer las cosas, no le obligas a hacer nada, sino por su propia iniciativa realiza sus tareas del hogar, sus tareas de la escuela, etcétera, ¿no? A diferencia de otros infantes donde tienen todavía la necesidad de estar obligados a hacer algo. A partir de los 7 años hasta los 12 años ya empieza la niñez, ¿sí? Ya hablamos de que el niño, ¿sí?, el niño ya aumenta considerablemente su fuerza y el control muscular, ¿sí? El control de los músculos largos es mejor al inicio. Al final de esta etapa se mejoran los pequeños, claro, ya hay un dominio evidenciable en cuanto al uso de las manos, al uso de los pies, a la hora de la práctica del desarrollo motor, de alguna actividad física. Esto es, esto es muy claro, ¿no? En el desarrollo cognitivo el pensamiento se vuelve más objetivo. Recuerdan que en la segunda infancia, ¿sí?, el pensamiento todavía era muy a nivel simbólico, es decir, era muy fantasioso. Ya a partir de los 7 años, el pensamiento ya se hace más objetivo, ya llega a los 11, ya se hace más lógico, ya empieza el razonamiento o el pensamiento con el uso de la razón, con la objetividad, ¿sí? A partir entonces de los 7 años, ya el niño deja el egocentrismo, va haciendo morir al egocentrismo. Ya en el desarrollo afectivo ya no depende mucho de sus padres, ya está en otro ambiente. Recuerden que ya está en la escuela y es la profesora o los profesores o los compañeritos quienes ejercen ya el control de sus impulsos, ¿no? En el desarrollo afectivo, por ejemplo, ustedes y yo también hemos pasado por eso, ¿no? Cuando nos juntábamos entre amiguitos, se ponían reglas. Ya el que llora mucho no juega, ¿no? O el que pega ya no juega, ya no es nuestro amigo. Esas reglas van condicionando nuestra impulsividad y las van controlando. En el aspecto social hay una ampliación de los conocimientos en cuanto a roles. Ya el niño es consciente de que tiene tareas en el hogar, pero también tiene que cumplir tareas de la escuela o tareas en el barrio con sus amigos, ¿no? Estudiar para un examen, limpiar la casa, llegar temprano a una cita, etcétera, etcétera. Eso en cuanto a la niñez. Pasado los... Profe, una pregunta, Dime, hijo, dime. antes que pases, ¿a qué se debe el antisocialismo de los niños?
Como dice Erik Erikson, sí voy a tomar la teoría de Erik Erikson. Él menciona de que etapas anteriores, estamos hablando de la niñez, menciona que en las etapas anteriores probablemente el entorno social haya sido muy castrante, muy rígido, no le haya permitido a ese niño o niña poder desenvolverse, poder manifestar lo que piensa, lo que siente. Y eso en esta etapa ya hace de que sea un niño o una niña que prefiera estar solo, prefiere estar sola o que busque estar aislado, no comprometerse mucho con los demás, ¿no? Como que hay una protección, hay un escudo, ¿sí? Que quizás le sirva a él o a ella de protección ante los demás, ¿no? Y hay una antisocialización ahí. O también puede que haya sido víctima de violencia, ¿no? Cuando yo me refiero a un entorno no saludable, me refiero a que probablemente haya sido víctima también de violencia. La violencia lo que hace es anular todo desarrollo social y personal de los niños. Afecta grandemente, y cuando hablo de violencia, hablo desde la psicológica, la violencia física, incluso la violencia sexual. No se olviden que en un tocamiento indebido, ¿sí? Una violencia donde ha habido penetración, ya prácticamente ha arruinado todo el desarrollo psicosexual del niño y la niña. Eso lo convierte en una persona aislada o lo puede convertir en una persona violenta también, que ya no es un niño que sigue las reglas, sino es un niño que transgrede las reglas. ¿Sí me entendieron, chicos? Hola. Sí, profe. Profe, Ok, listo. Avanzamos entonces, avanzamos y entramos a la etapa de la adolescencia, ¿sí? Ya probablemente tengamos 13 y esta adolescencia se prolonga hasta los 19 años y vamos a ver de que la adolescencia inicia con los cambios físicos, ¿no? Llamados cambios biológicos. Estos cambios biológicos van a aportar en el niño y en la niña, ¿sí? Una etapa diferente, ya no se habla de niños, sino se habla de púberes, ¿sí? El púber varón cambia de voz, su voz se hace más grave, se ensanchan los hombros, la musculatura se desarrolla más, hay un desarrollo también en la maduración de los órganos sexuales, aparece la primera eyaculación, ¿no? Producto de una polución, probablemente también producto de la masturbación o del sueño húmedo, ¿no? A eso se denomina polución. En cambio, en las chicas, ¿sí? En las chicas los cambios físicos son evidentes a nivel de voz también, porque la voz se hace más aguda, hay un desarrollo de las glándulas mamarias, hay un ensanchamiento de las caderas, el desarrollo y maduración de los órganos sexuales le permiten a la mujer, ¿sí? Que ya empiece a menstruar, y la primera menstruación se denomina, ¿cómo se denomina la primera menstruación? Menarquía. Se denomina menarquía, ¿sí? Pregunta de examen. Entonces, todos esos cambios implican de que ya dejó o está en esa transición de niño a una edad ya adulta, ¿no? Y básicamente está entrando a la adolescencia. En ambos sexos, la aparición de los vellos púbicos y axilares, ¿ok? En las damas también hay una acumulación de grasas en algunas zonas, sobre todo en los glúteos, ¿no? Esto se puede evidenciar. Profesor, yo ya tengo 18 años y soy plana. No se me ha crecido las glándulas mamarias y no se me han acumulado grasa en los glúteos. Entonces, ¿yo sigo siendo una niña? No, no eres una niña, porque lo que marca, ¿sí? Como cambio biológico y físico, ¿sí? Es la maduración de los órganos sexuales. Entonces, esto es lo que va marcando la pauta. Profesor, y en el caso de que las chicas no menstruan, aún así, la etapa ya no tanto es biológica, sino se considera como parte psicológica, y eso es lo que vamos a ver a continuación. La adolescencia, ¿sí? Dentro de sus cambios, no solo son físicos, sino también son psicológicos. Y vamos a darnos cuenta de que hay una preocupación por la identidad
El adolescente se preocupa por saber quién es, ¿sí? Se preocupa por definir su vida física, sus aspectos físicos, su vida intelectual, ¿no? Va marcando una pauta con lo que ya quiere ser. Su proyecto de vida ya empieza a ser una prioridad también en él. Se preocupa por definir su perfil de acuerdo a su personalidad y qué carrera va a estudiar. Se preocupa por conocer quién es, ¿no? Se genera un autoconcepto, hay una valía personal, ¿sí? Hay una estimación personal, y eso tiene que ver con la autoestima, cuánto valgo. Su preocupación también pasa por el espejo, por tener un espejo, y ahí se va formando la imagen corporal. Además, una de las características principales de la adolescencia, ¿sí? Es la amistad y su reforzamiento, ¿no? Cómo la amistad se fortalece en esta etapa. Los vínculos se estrechan con mucha intensidad y así como se estrechan con mucha intensidad, también es común ver de que los adolescentes, de acuerdo a su inestabilidad, se pelean, ¿no? Un día son amigos y al otro día son los peores enemigos del mundo mundial. El enamoramiento también forma parte de la adolescencia, ¿sí? Aquí ya se ven los primeros desamores, ¿no? Las primeras decepciones. Es preciso también mencionar el inicio de la vida sexual en la adolescencia, el abuso de la vida sexual que posteriormente puede terminar en embarazos no deseados, ¿no? En abortos clandestinos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, la adolescencia también tiene muchos de estos cambios psicológicos que se pueden evidenciar ya a través de la observación en las conductas. Pasado los 20 años, hasta los 30 años, ya inicia una etapa que presupone, digo que presupone porque no siempre es así, que presupone ya una cierta estabilidad y madurez. Esta es la etapa de la juventud o adultez temprana. Ya dejamos de ser esos chicos inestables emocionalmente de la adolescencia y pasamos a tener más claro qué es lo que vamos a querer en la vida. En el aspecto sentimental ya definimos con quién nos vamos a relacionar, ya no hablamos de tres parejas, ya hablamos solo de una persona importante sentimentalmente, ¿no? Lo mismo pasa con la carrera que vamos a elegir. Ya no estamos con el va y bien de que a veces medicina, de que a veces ingeniería, que mañana quiero ser policía. Ya la etapa de la juventud es una etapa donde ya el proyecto de vida empieza a cristalizarse. Se dice que es la mejor etapa para el aprendizaje intelectual. Socialmente, Erik Erikson señala que es la etapa del conflicto de la intimidad versus el aislamiento. Pasado los 30 años hasta los 60 años, nos vamos a dar cuenta que ingresamos ya a la adultez intermedia. La adultez, ¿sí? Es una etapa de madurez, así de simple. La adultez es una etapa de madurez. La persona ya llegó a un límite, ya incluso biológicamente, físicamente, ya no hay más cambios. Se termina todo con la menopausia y la andropausia. En el aspecto cognitivo, ¿sí? Se alcanza una máxima producción intelectual y laboral. Alcanzamos un techo, ¿sí? A partir de los 50, 55 años, ¿sí? Ya empieza un declive, ¿sí? Que todavía no se nota mucho, pero ya empieza una cierta declinación, que esto se va a acentuar ya en la etapa de la ancianidad o adultez tardía. En el aspecto social afectivo, el adulto se vuelve un sujeto de su hogar, ya casi no quiere viajar a otros lugares. Hay papás que tienen hijos en el extranjero con mucha más comodidad incluso, y el hijo le dice: papá, ven acá, ven a vivir conmigo acá. Y el papá suele decir esto: no, no, hijito, yo me quedo aquí en mi casa, me quedo en mi chocita, de aquí nadie me mueve. Y esto tiene que ver con una característica del adulto, ¿no? De no querer ya dejar el lugar que ha escogido para asentarse. Lo mismo pasa también con la formación de sus hijos, con la educación de sus hijos, ¿no? Y adquiere responsabilidades sociales prácticamente para toda su vida.
Pasado los 60 años, ya empieza la adultez tardía, o llamada también senectud, y es una etapa, como ya lo he mencionado, donde ya empieza a marcarse significativamente los declives. Estos declives tienen que ver con aspectos físicos, cognitivos y sociales. Es decir, el anciano ya físicamente no tiene la misma resistencia, es más, su caminar es mucho más lento, es mucho más pausado, aparecen las enfermedades relacionadas al sistema óseo, reumáticas, hay descalcificación de sus huesos, aparecen problemas cardíacos, aparece, por ejemplo, una enfermedad del anciano hoy en día es la hipertensión, ¿no? Entonces, la diabetes, los cánceres, etcétera, etcétera. Cognitivamente ya la inteligencia empieza a sufrir cambios, aparece la inteligencia cristalizada, se pierde la inteligencia fluida. ¿Qué es la inteligencia cristalizada? La que se adquiere a través de la experiencia, ¿no? Es común ver a los abuelitos cómo disfrutan comentando sus experiencias cuando eran jóvenes, recuerdan esos momentos incluso de la niñez, pero no recuerdan lo que pasó hoy, no recuerdan lo que tenían que comprar hoy. Esa es muchas veces la confusión que genera malestar en los ancianos. En el aspecto social afectivo ya hay una cierta sensación de quedarse solo, ¿no? Hay esa sensación de aislamiento. La jubilación muchas veces no ayuda al anciano porque el anciano se siente poco productivo y eso no es bueno. Obviamente hay una disminución en la actividad sexual muy marcada y que a veces se quiere paliar con algunos medicamentos, ¿no? Se suele utilizar medicamentos para que la actividad sexual siga siendo la misma, entre comillas, porque ya nada es lo mismo. De forma natural, la libido ya empieza a tener, ¿sí?, una disminución muy marcada. Chicos, hasta ahí hemos llegado con la adultez tardía y pone fin a, la etapa, a esta clase de desarrollo humano. Yo quiero rápidamente pasar al desarrollo psicosexual. Vamos a hablar de Sigmund Freud brevemente porque el tiempo ya nos ha ganado, ¿sí? Cuando se habla de desarrollo sexual, hablamos de Sigmund Freud, mencionamos de que Freud a lo largo de su teoría, utilizando el inconsciente como base, ¿sí?, va a considerar que la conducta del hombre está muy ligada a su desarrollo sexual. Entonces él crea, ¿sí?, el desarrollo psicosexual. Esta teoría del desarrollo psicosexual considera que la libido, la energía sexual, ¿sí?, la energía sexual que está presente en el hombre desde el nacimiento, ojo, desde el nacimiento, a diferencia de otros textos que ustedes van a leer, donde se considera que la sexualidad recién se hace presente en la adolescencia, Freud, desde hace más de 100 años atrás, considera que la sexualidad es inherente al ser humano, nace con nosotros y que se va moviendo, es decir, se va posicionando en algunas partes del cuerpo para ser satisfechas. Es ahí entonces donde él empieza a desarrollar las fases del desarrollo psicosexual. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Existen 5 fases. La primera fase, que va desde el nacimiento hasta los 18 meses, se considera fase oral. La libido se encuentra en la boca y su forma de satisfacción, ojo, inconsciente, es a través de la succión. El infante lo que hace es succionar el pezón de la mamá, lo que hace es succionar, es decir, chupar la tetina del biberón, el dedo, los dedos de la mano, los dedos del pie y cualquier otro objeto que esté a su alcance, ¿sí? La única o el único objetivo después de alimentarse es satisfacer la libido que se encuentra en la boca. A eso se denomina fase oral. Pasado los 18 meses hasta los 36, es decir, hasta los 3 años, la fase que sigue se denomina anal. Ya la libido no está en la boca, sino se encuentra en el ano. Y la forma de satisfacción inconsciente, es decir, el bebé no sabe
que está haciendo lo que está haciendo, ¿sí? La única forma es a través de la retención y expulsión de las heces. Es común ver a infantes pasar mucho tiempo en el baño, en la taza, en su vacín, porque están jugando, satisfaciendo su líbido, reteniendo y expulsando sus heces. Pasada los 36 meses, es decir, a partir de los 3 años hasta los 6, viene la fase fálica. Fase fálica donde los genitales ya forman parte de la posición de la libido. La libido se ubica en la vagina y también se ubica en el pene. Y esta fase es fácil de observar porque vamos a notar que el niño y la niña constantemente tocan, rozan, ¿sí?, su pene y su vaginita como parte de su satisfacción. Sigo diciendo que esto es a nivel inconsciente, ¿sí? Se denomina fase fálica porque Freud creía de que el varón era el único que pasaba por esta fase. Fálica viene de falo, falo es pene, órgano reproductor masculino, entonces es por eso que se creía de que solamente el varón. Sin embargo, su discípulo, Carl Jung, consideró de que la mujer también atraviesa esta fase. Es por eso que se logra completar la teoría de los complejos. Freud decía que el complejo de Edipo es cuando el niño se enamora de la mamá inconscientemente, ¿no? Y Carl Jung considera que la niña también se enamora del papá. A este complejo se le llamó complejo de Electra. Pasado los 6 años viene la fase de latencia, una fase donde la libido no tiene lugar, no tiene espacio, la libido se estanca. A esta fase también se le llama como fase, ¿sí?, de espera, una fase que va a dar lugar a la última, que se denomina fase genital. La fase genitalia es la fase de reproducción, es la única fase, ¿sí?, de las 5 donde el adolescente es consciente de que tocar su órgano sexual o ponerlo en contacto con el otro órgano opuesto puede traer como consecuencia, ¿sí?, la reproducción. La fase genital, ¿sí?, es una fase donde la libido se encuentra en los genitales. Es común ver a un adolescente, ¿sí?, rozarse el pene, o a una adolescente, ¿sí?, rozarse la vagina y sentir esa estimulación, ¿verdad? Esto puede provocar la eyaculación, entonces ya, o la ovulación en el caso de que esté en contacto ya con en un acto íntimo, coital, ¿ok? La fase genital entonces es llamada también la fase reproductiva, la única fase consciente de todas las fases de Sigmund Freud. Chicos, entonces no quedan ni 4 minutos para cerrar la clase de hoy. Yo quiero que por favor tomen en cuenta lo que estamos mencionando, ¿sí? Fase oral, fase anal, fase fálica, fase de latencia y fase genital. Yo les voy a dejar las diapositivas para que ustedes puedan analizarlo, ¿sí? Cada fase está muy bien explicada con ejemplos y eso lo van a analizar ustedes, y después de analizarlo, si gustan, lo podemos conversar en el transcurso de la semana, ¿ok? Ahí están las láminas para que ustedes puedan entrar en detalle, a profundizar el tema. Yo me quiero despedir, ¿sí?, mencionando lo siguiente. En la imagen está quizás para muchos, yo me incluyo en ese grupo grande, que creemos de que este deportista fue el mejor basquetbolista de todos los tiempos. Su nombre es Michael Jordan. Él tiene una frase que a mí me impacta y creo que a ustedes también les puede impactar y les puede generar mucho bien, ¿sí? Dice: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces han confiado en mí para el tiro ganador y lo he fallado, he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. Chicos, si hasta aquí su vida ha sido una vida de tropiezos, de fracasos, ¿sí?, no consideren que eso ya es el final, ¿sí?, sino consideren más bien que es el inicio de lo grande que puede pasar dentro de ustedes, ¿sí? Vamos a hacer de que
estos días o los días que vengan, ¿sí? Sean los mejores, sean muy provechosos y sean muy productivos, ¿ok? El fracaso no limita o no define quién soy. El fracaso lo que sí determina es que tengo una oportunidad más para mejorar y para salir adelante. Entonces, chicos, quiero despedirme de ustedes Profesor, agradeciéndoles por desarrolle. este tiempo. ¿Perdón? ¿Aló? ¿Hola? Profesor, digo que desarrollemos la práctica. Sí, les voy a pasar la práctica al WhatsApp, no se preocupen. Ahí les voy a pasar, ya no nos da el tiempo para desarrollarlo, pero si gustan, como les digo, la próxima clase en los 10 primeros minutos pueden preguntar lo que les ha quedado como duda. ¿Está bien? ¿Tiene clases ahorita, profesor? Sí, sí, corazón. Profesor, entonces nos envía al WhatsApp, por Sí, les voy favor. a enviar al WhatsApp, no se preocupen. Ya, profesor, gracias. Chicos, muchas gracias, que les vaya súper bien. Ya, profe, gracias. Gracias, profesor. Gracias, Chao, profesor. chao. Gracias. Chao, chicos. Gracias, profesor, cuídese. Feliz Chao, jueves, que les vaya bien. Chao, chao. Gracias, profesor.